Bien, buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a presentar la 15ª charla del ciclo de charlas del Centro Regional de Sismología para América del Sur. Se está transmitiendo en vivo vía Facebook. Eh, Hoy día tenemos la satisfacción de tener al ingeniero Gonzalo Fernández Marañón. Él es ingeniero en electrónico con mención en telecomunicaciones. Tiene una maestría en telecomunicaciones e informática. Asimismo, también otra maestría en ciencia de datos y deep learning. Tiene un diplomado en sismología y riesgo sísmico. Ha sido certificado o tiene una certificación avanzada en Python y MATLAB. Él es miembro del Observatorio de San Calixto de hace 12 años y en la actualidad es el director de la institución y responsable de investigación del Observatorio de San Calixto de Bolivia. También es el representante de Bolivia ante el Consejo Directivo del Centro Regional de Sismología para América del Sur. El día de hoy, entonces, le damos la bienvenida al ingeniero Gonzalo Fernández y lo dejamos para que haga su presentación. Adelante, Gonzalo. Bienvenido. Muchas gracias por la introducción, Leandro. Para mí un gusto y un placer dar esta pequeña charla y mostrar en lo que estamos avanzando tanto en la informática, electrónica y en la sismología, tanto para ayudar a los geofísicos, geólogos, físicos, con distintas herramientas que vamos desarrollando dentro de la institución. Bueno, el día de hoy quisiera presentarles algo que estamos ya trabajando durante 2 años, que son los métodos probabilísticos bayesianos y procesos de autoaprendizaje para momentos tensores. En esta investigación, aparte de mi persona, están participando Mayra Nieto, que también es miembro del Observatorio San Calixto, y Simone Chesca, que es director de investigación del GFZ de Alemania. Bueno, entonces, ¿qué es lo que queremos mostrar? Que es una estadística bayesiana. Pongo estos dos cartoons, estas dos figuritas, por el siguiente motivo. Nosotros estamos acostumbrados a ver una estadística que sea relativamente directa, que te diga si esto es 1, esto es 0. Pues en un proceso bayesiano que está entrenado, si se vale el término, o está capacitado, o está acostumbrado a trabajar con sistemas caóticos como son los terremotos, pues no es de esa manera. Es más bien dar herramientas para que tú puedas llegar a comprender y te facilite el cálculo de algunas variables, como es en este caso el momento tensor. Una estadística tradicional te va a preguntar que la probabilidad, te dice que se calcula la probabilidad en cualquier evento a través de cierta cantidad de experimentos. Un claro ejemplo puede ser el cálculo de momentos tensores a través de la metodología de Dreger o la metodología de SNOC, que ellos te dicen a través de tantas iteraciones tú puedes llegar a tener este producto. Pero dependes mucho de la cantidad de estaciones, dependes mucho de un buen modelo de velocidad, dependes mucho de incluso de la distribución de tus estaciones, puesto que si ellas no están bien distribuidas y o el ancho de banda, la frecuencia que tú manejas de muestreo, no están en un buen rango, pues tus resultados llegarían a ser casi nulos. Sin embargo, los procesos bayesianos te hablan de darte una herramienta matemática a toda esta estadística que te pueda ayudar a definir que no sean tan nulos tus resultados. Más al contrario, te dan una tendencia que pueden seguir basados en experiencias previas, pueden ser cálculos anteriores, y o combinación de distintas técnicas y metodologías. Por técnicas y metodologías me refiero a pueden ser en inversión en frecuencia o inversión en el dominio del tiempo o por polaridades, y además que pueden combinar distintas, valga la redundancia, distintos eventos anteriores que puedan ser, que te dan un cierto know-how de la región. Ahí tenemos a un estadista y también tenemos a Bayesian, y ellos nos dicen, bueno, lo primero que es la probabilidad tener los datos y el modelo. Si tengo una probabilidad de datos y un modelo, pues puedo seguir adelante. La teoría bayesiana te dice, si yo tengo un modelo, si tengo algo ya modelado, podría incluso reconstruir los datos que tengo y que los estoy analizando ahora. Muchos pueden decir, este proceso no sirve porque tiene muchas incertidumbres. Pues lo ideal en momentos tensores especialmente es reducir la cantidad de incertidumbre que se tenga al momento de presentar la solución.
Y es por eso que Bayesian dice, una hipótesis nula es al final una hipótesis. No hay hipótesis que no estén mal hechas, sino pueden ser mal interpretadas. Y ese es el preámbulo que nosotros estamos manejando. Pues básicamente nosotros tenemos, pongo una parte en inglés y una parte en español para no perder ciertas categorías. Del método bayesiano te dice que toda probabilidad de A dado B podría ser la probabilidad del evento ya dado, con base al anterior, que tenga cierta relación con el pasado que va a mejorar el presente. Y es por eso que Bayesian lo divide en lo que es el likelihood, el prior, el marginal y el posterior. Por likelihood vamos a encontrar cuán probable es que nuestra hipótesis, con base en la evidencia sea entregada sea verdad. ¿Cuánta hipótesis en los momentos tensores, ya sean muchos, sean pocos, hay que ellos son verdades, son reales? Pues nos podremos fijar un catálogo de Harvard, por ejemplo, del CMGT, ¿verdad? El prior es cuánta probabilidad de éxito existe en nuestra hipótesis antes de observar la evidencia. Sabemos que ha sucedido un terremoto en alguna región, tenemos estaciones distribuidas, pueden ser muchas, pueden ser pocas, pero también tenemos un campo lejano donde podemos tener muchas estaciones y sabemos cuánto de éxito podemos tener. Si ha sido un sismo de 3, pues ya de 3 magnitud ML vamos a hablar, ya de hecho tenemos cierta, no una probabilidad alta de éxito a campo lejano, pero en campo cercano ya tenemos una probabilidad de éxito un poco más, con mayor esperanza que la que tuviéramos en campo lejano. El marginal es cuánta probabilidad existe para que la evidencia se acomode a nuestra hipótesis. ¿Cuántas estaciones tenemos? ¿Qué modelos de velocidades contamos? Si contamos con muchos, contamos con pocos, o definitivamente no contamos con un modelo de velocidades. Y el posterior, que sería el resultado, es cuál es la probabilidad de la hipótesis, que esta hipótesis sea verdadera posterior a las observaciones que hemos realizado. Si lo ponemos en un contexto, sucedió el terremoto. Solo tengo 10 estaciones. De las 10 estaciones no tengo una buena cobertura sísmica, tanto en campo cercano como en campo lejano, y tengo dos modelos de velocidades. ¿Será una probabilidad alta que mi resultado valga la pena calcular este momento tensor? Hoy en día no nos podemos dar el lujo de despreciar un sismo mayor a 3,5 o que puede llegar a 4, como es el caso del territorio nacional. No me puedo dar ese lujo, ¿por qué? Porque necesito caracterizar de dónde vienen los esfuerzos, cómo se reparten los esfuerzos, si hay mucha tensión, si hay mucha compresión, etcétera, y lo necesito. Entonces, este procedimiento de estadística bayesiana me va a ayudar a mejorar los resultados iterando una y otra vez, con base en antiguas investigaciones. Y es acá lo que les ponía. La probabilidad de Bayes que los eventos A y B sucedan está ligada a que la probabilidad de B ocurra si primero existe la probabilidad de A. ¿Eso qué quiere decir? Que si anteriormente ya has tenido en alguna región algún momento tensor, algún mecanismo focal, pues esta vez hay una alta probabilidad de que pueda no repetirse, pero pueda suceder en proximidades de esa solución strike-slip, vamos a hablar, o transcurrente, otro terremoto con una solución posible de transcurrente. Entonces ya existe un antecedente, ya existe un prior, y ya sabemos que existe todo lo que es las probabilidades. En ese momento es cuando nosotros podemos plantearnos una hipótesis y decir, puede ser que suceda un terremoto en esa región, pero ¿cómo lo voy a llegar a caracterizar? Y es lo que les quiero mostrar posteriormente. Si vamos entrando al tema de los momentos tensores, la comunidad geofísica ya lo ha explotado mucho, ya sabe cómo trabajan, saben que están divididos en un momento isotrópico y un momento deviatrópico, que el momento isotrópico es totalmente una expansión y el deviatrópico se puede dividir tanto en componente DC como en componente CLB-DC. Entonces, básicamente, ¿qué es un momento tensor? ¿Para qué sirve todo esto? Pues es una representación de la fuente sísmica, se representa por un tensor simétrico de segundo orden, tiene un momento de double couple o el DC y tiene un momento de CLBLD. Unos que controlan la expansión del volumen y otros que pueden controlar cómo y en qué dirección se ha movido el terremoto. En un diagrama de Hudson, pues nos muestra cuál es el CLBD y aquí les paso a mostrar lo que les decía. Tenemos momento isotrópico, momento CLB, que es un comportamiento normal de cualquier terremoto, ya sea de subducción, sea cortical, etcétera, o es una implosión o puede ser una explosión. En muchas investigaciones se utiliza esto y saber la componente DC para saber en qué parte de Hudson, en este diagrama de Hudson, nos estamos acomodando.
En nuestro caso vamos a analizar lo que son puramente terremotos, pero es una buena práctica, les vamos a ir mostrando cómo hemos logrado todo esto, ver si puede llegar a ser una implosión o tiene más una parte compresiva o tiene una parte más de tensil. Es muy útil esto y básicamente lo que nos da es saber en qué dominio me encuentro. En la mayoría de los casos para el territorio nacional, pues son terremotos causados por procesos de subducción o de formación cortical. Aquí paso a mostrar que esta descomposición de los momentos tensores en tanto en la DC y CLBD van a representar lo que es un fenómeno natural, la liberación de energía. La componente DC pues nos va a decir, tanto con polaridades positivas o negativas de los primeros arribos, cómo se ha movido esa fractura. La componente CLBD pues nos va a dar cuánto de volumen ha cambiado. Y bueno, si fuese una explosión vamos a tener una alta componente isotrópica. En el momento de los ejemplos que le voy a mostrar, todavía no hemos encontrado eso. Pero en el momento de discriminar una explosión nuclear o cualquier explosión, pues tenemos una componente ISO, una presencia alta de componente ISO. Para poder entender el momento tensor, tenemos que entender lo que es el teorema de la representación de una fuerza interna. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos una superficie S, cualquier superficie donde tengamos, vamos a poder tener también internamente fuerzas adyacentes dentro de un volumen. Eso quiere decir que podemos tener una falla geológica potencialmente activa en ese lugar, o podemos tener un lugar de deformación que tiene volumen y que puede tener una compresión o una dilatación, y pues están generando fuerzas en ese volumen. Este teorema de representación por una fuerza interna no nos dice nada más que eso, que es la idea de medir un desplazamiento con una cierta dirección de las ondas elásticas que se han generado al momento de una liberación de energía, que también son representadas por una fuerza impulsiva de un determinado punto. Acá tenemos lo que es el desplazamiento en un determinado punto y en un determinado tiempo. Tenemos lo que es la función de desplazamiento, es cuánta energía se ha liberado. Las famosas funciones de Green, que son nada más adelante lo voy a demostrar, que son una respuesta al impulso del desplazamiento. Es un simple pulso, puede ser un triángulo, una función triángulo, una función impulso, puede ser una función cuadrática, con una respuesta a un determinado desplazamiento. Tenemos el volumen y tenemos la fuerza del impulso, que es este sigma. Todos integrados en una sumatoria total en un determinado volumen, en una determinada superficie con un determinado volumen. Al momento tensor se lo puede dividir en 9 componentes, de las cuales la diagonal son las que me dan el término ISO y las otras me van a dar cómo se ha movido y en qué direcciones se está fracturando mi terremoto. O sea, el terremoto o el movimiento o la fuerza que se ha liberado, cómo se está fracturando. Pues básicamente la teoría de la inversión, que es a partir de los registros que yo he captado, que yo los he grabado con cualquier receptor, en este caso un sensor sísmico, voy a generar mis funciones de Green, las voy a comparar. Una vez que las comparen, pues puedo encontrar dónde ha sido la fuente. Por eso se llama el momento tensor y la inversión. Tengo todos estos momentos tensores, realizo el problema inverso, es tener, tengo mis sismogramas, sé que ha viajado a una determinada distancia, un determinado tiempo, he escuchado en algún sensor, he reconstruido de ese terremoto la función de desplazamiento, he convertido toda esa señal, puede ser de velocidad o aceleración, lo convierto a desplazamiento, y en base a mi modelo de velocidades o modelos de velocidades, puedo generar mis funciones de Green. Entonces, con eso ya puedo conocer la fuente, a partir de que he conocido ya el sismograma, la trayectoria y por dónde se ha propagado. Eso básicamente se lo expresa en una matriz. En esta matriz donde podemos tener los componentes X y Z, cada una de las combinaciones, y tenemos los 6 momentos. Como recuerdan, 3 les dije que son del momento isotrópico y los otros 6 son aquellos que estamos analizando. Y como vuelvo a decir, que los sismogramas sintéticos no son nada más que las funciones de Gris que están ligadas al modelo o modelos de velocidades con respuesta a un impulso. Es necesario conocer este desplazamiento, es necesario conocerlo. Pero aquí empiezan a surgir las incertidumbres. Si tengo un modelo de velocidades óptimo, significa que voy a tener baja incertidumbre. Si tengo un modelo de velocidades regular o malo, significa que voy a tener alta incertidumbre. Como en los catálogos sísmicos, como todo es en la sismología, el grado de incertidumbre es alto para cualquier terremoto si no tengo una zona muy bien estudiada y muy bien caracterizada. Vale decir, yo puedo haber creado mi modelo de velocidades de forma empírica o lo he hecho a través de tomografías de ruido de fondo u otra metodología. Sin embargo, si no tengo esos dos elementos juntos, puedo decir que tengo un gran alto de incertidumbre. Es por eso que cuando saca el USG es una localización. Y o
la otra institución saca otra localización, dependiendo de la cobertura de estaciones y cómo han utilizado todo eso, pero sobre todo con la propagación de ondas, el efecto de la lysing u otros efectos, me van a poder representar si mi localización es real o no real. Pues en ambos casos voy a tener una elipse de error. Mientras menos estaciones utilice, voy a tener mi elipse de errores más grande. Significa que mi incertidumbre puede ser mucho más alta. Si tengo muchas estaciones y un buen modelo de velocidades que va a contrastar tanto lo que es latitud, longitud y profundidad, pues puedo decir, tengo sí un modelo de velocidades con muchas estaciones, mi elipse de error se va a reducir, pero incluso existe esa elipse de error. Vale decir, puedo tener en el eje mayor 5 kilómetros, en el eje mayor 3, pero tengo todavía 5 y 3 kilómetros de incertidumbre. Y esto es muy determinante. Pero ¿qué pasaría si uno de estos dos? No tengo un sistema óptimo, no tengo mucho conocimiento de la región donde trabajo porque no tengo estudios de tomografía u otros, o funciones receptoras. ¿Qué puedo hacer para resolver esto? Pues el modelo bayesiano trabaja con todo esto. Es decir, tengo un buen modelo de velocidades, tengo una cantidad de estaciones, tengo una cobertura simultánea correcta, tengo una calidad de señales buena, o tengo puros sensores cortos periodos de 3 componentes, pero que no me pueden servir en algunas metodologías, como es la frequency domain, para la inversión, para hacer inversión de momento tensor, valga la redundancia. Pero ¿qué pasa si yo solo tengo una componente, como es el caso de nuestro caso, una componente vertical y es sensor de corto periodo? ¿Me sirven o no me sirven? Vuelvo a repetir, hoy en día se necesitan. Cada señal es muy importante. Si el sensor está muy bien emplazado y está trabajando de manera correcta, pues esa señal es muy importante. No la puedo echar a la basura y debo trabajar con esa también. Sé que son buenas polaridades. ¿Qué pasa si en campo cercano tengo muy buenas polaridades, pero en campo lejano no? Y al revés. En campo cercano se ha saturado porque ha sido un sismo arriba de 6, tanto sea un sensor de banda ancha o un sensor de corto periodo. Voy a trabajar en frecuencia, voy a trabajar en el dominio del tiempo, voy a hacer la inversión por body waves, voy a utilizar lo que es el amplitude radio o el amplitude spectrum. En todo esto existe incertidumbre, pero la pregunta es, ¿qué pasa si cada uno de ellos, tengo un sensor, tengo un espacio geográfico, coloco el sensor ahí, sé que va a escuchar que vengan los sismos por cualquier dirección, no importa si sea corto periodo, si sea banda ancha, si tenga 3 componentes, si solo tenga 2 componentes, etcétera? ¿Qué pasa si integro todo eso? Pues muchos han ido trabajando y dependiendo la mayor parte de la tendencia del Global Central Moment Tensor de Harvard, prefieren trabajar con lo que es en time domain o frequency domain. Vale decir en el tiempo o en la frecuencia, una inversión en tiempo o en frecuencia. ¿Por qué? Porque trabajan más a campo lejano. Toman estaciones internacionales y es un sismo muy alto, de 4.5 para arriba, o en algunos casos de 4.9 MW, y trabajan con eso, sacan la inversión con las ondas de cuerpo y con eso tienen una solución de un mecanismo focal. Sin embargo, hay otras instituciones que han tendido a trabajar con lo que son las amplitudes y el radio de entre amplitudes y las polaridades, como son los algoritmos de Snook o los algoritmos de Dreger, para poder realizar estas inversiones de momento tensor, y otras instituciones con cross correlaciones. Cada una tiene sus pros y contras. Sin embargo, vuelvo a recalcar, y ha habido algunos científicos que han decidido unir estas tres técnicas para poder brindar y exprimir al máximo cada señal sísmica, incluso acortar la magnitud de 4.9 por lo menos hasta 4 o 3.7 y poder calcular un momento tensor y o un mecanismo focal. Por ejemplo, CESCA, con el coautor con el que estamos trabajando en 2006, 2011 y 2013, propone integrar tanto time domain como frequency domain, inversión en el dominio del tiempo, inversión en el dominio de la frecuencia, en una función kinemática. Funciona muy bien, pero todavía sigues dependiendo de que en algunas estaciones son de corto periodo. Hay muchos arreglos internacionales con datos abiertos que son de corto periodo y se limita el trabajo a todo esto. Generalmente estas técnicas están orientadas a sensores de banda ancha que tengan como valga decir su nombre, banda ancha, que escuchen desde 0,01 Hz hasta 100 o 150 Hz, de lo cual sabemos que también los sensores son demasiado caros para algunas instituciones y pues otros solo tienen de banda mediana, o vale decir de 0 Hz hasta 100 Hz en el mejor de los casos y o 50 Hz. Heyman también es parte del GFZ, empieza a estudiar estos sismos y dice, bueno, hay una limitación, pero también tenemos estaciones corto periodos abiertas y de una componente que no pueden ser rechazadas. Entonces, propongo utilizar la inversión en dominio de tiempo, en frecuencia, utilizar funciones de Green ya construidas, preconstruidas,
Solo falta adicionar tu pequeño modelo de velocidad, llamémoslo así, pequeño entre comillas, para que se vuelvan a adaptar y puedan crear otras funciones de Green, ya son construidas en una base de datos y que pueden ser utilizadas por toda la comunidad científica. Pero además utilizo la amplitud radio y la polaridad para poder hacer este análisis. Aquí ya se podía mezclar hasta 2018 lo que es eh, señales de banda ancha, señales de banda ancha, perdón, de sensores banda ancha, señales de corto periodo. Es en el mismo concepto. Se hacía una inversión cinemática, pero se adicionaba el bootstrapping. Eso quiere decir que una corrección de errores, mejorar la solución al máximo posible. Sin embargo, existen regiones en nuestro planeta que los modelos de velocidades o la sismicidad cortical no es muy recurrente. Entonces ahí estos modelos, tanto kinemáticos o kinemáticos más bootstrapping, quedan un poco cortos. Y es por eso en lo que hemos empezado a trabajar, Mayra Nieto, Simone Chesca y mi persona, en poder integrar todo eso, pero integrar el tema del autoaprendizaje de sistemas bayesianos. Es decir, tengo un dato, ya tengo el dato, sé que han sucedido algunos sismos, los voy a invertir tanto en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia, voy a hacer una cross correlación de ellos, voy a aplicar el tema de polaridades y ver su espectro de amplitud, además de poder unir las funciones de Green, ya construidas con mi modelo de velocidad local y o otros modelos regionales, y voy a poder tener un resultado. Nuestra idea y nuestra premisa fue reducir las incertidumbres de una cantidad de momentos tensores que habíamos presentado en 2017. Era optimizar este proceso de inversión, integrando tanto campo cercano como campo lejano, o sea, utilizar todo, e integrar distintos modelos de velocidad. Nosotros tenemos un modelo de velocidad muy bien calibrado para lo que es la cordillera occidental, el altiplano y parte de la cordillera oriental. Sin embargo, para el subandino no tenemos. Otros estudios de la Universidad de Sao Paulo tienen un modelo muy bien calibrado para lo que es todo lo subandino, las planicies chacobenianas. Entonces, integramos esos dos modelos. Además que hay otros estudios de tomografía. Se han integrado como alrededor de 3 a 4 modelos de velocidades y hemos empezado a trabajar en las inversiones. Heyman, esto lo coloco en inglés porque es parte del autor de Heyman, nos pone que tenemos un grupo, vamos a tener un grupo que tiene cierto misfit, cierta medición de error en formato vectorial. Utilizamos que se divide ese grupo de señales entre la variación del ruido, una estadística del ruido, convolucionándolo con todo lo que tú esperas ver de la señal, en pocas que no haya mucho ruido, aplica lo que es el bootstrapping, pone un factor de bootstrapping, de corrección, y le va dando manualmente algunos pesos. Dependiendo cómo vea la inversión y la función de Green, ellos van comparando lo que es el sintético versus la señal de desplazamiento y van dándole algunos pesos. En otro caso, empieza a hacer todo esto, suma, como estoy mostrando la normalización de la familia 1, con otra familia, que puede ser un evento previo, le da algunos pasos y realiza una simple multiplicación 1 entre el nombre de familias. Es decir, va uniendo familias. Eso es el bootstrap. Va viendo cerca de cada uno, o es jackknife o bootstrap, ambos métodos van viendo cuál es la mejor estadística para proponerte una solución. Sesca te dice, bueno, yo voy a sacar el valor más sencillo, pero muy útil. Voy a sacar el valor absoluto de los datos observados menos los sintéticos de todas las señales, pero voy a afectar una cierta probabilidad. Voy a utilizar una cierta probabilidad para poder hallar un error. Voy a poder medir ese error y voy a tratar de reducir ese error para optimizar el proceso de inversión. Lo que nosotros estamos haciendo es combinar los pesos del anterior que hacía todo esto, lo que hace Sesca, lo que lo propone, pues nada más nosotros estamos haciendo combinar todos estos pesos de forma automática. Vale decir que ya no lo hacemos de forma manual, sino escogemos de un abanico randómico de pesos para cualquier momento tensor. Estos pesos pueden ir de 0 a 1, dependiendo si es de campo cercano o de campo lejano, para poder encontrar un error normalizado de una forma global, que esta es la fórmula. Todo esto lo aplicamos casi en tiempo real y va calculando y va iterando. Pues básicamente es lo que estamos haciendo. Si tenemos una cierta distribución de estaciones, si tenemos el evento,
tenemos ciertas elipses de error con distintos modelos o tenemos los eventos, tratamos de encontrar las mejores soluciones a cada una de ellas midiendo la cantidad de errores. Dentro de este mismo trabajo, lo que estamos viendo, tenemos una población de cierta cantidad de eventos. Algunas de ellas ya tienen cierta similitud, cierta familiaridad, si se puede valer el término, y pues a partir de eso encontramos las mejores soluciones como un clúster. Una aplicación real es, bueno, un sismo del 27 de abril de 2012 de 4 MW. Esto está en la parte central de la cordillera occidental. No ha tenido soluciones tanto por el Global Centro de Moment Tensor, la UCGS o el GFZ u otras instituciones internacionales. Hemos podido capturar 180 estaciones solo con un sismo de 4, porque se puede y les voy a mostrar. Y hemos aplicado modelos tanto de velocidades regionales o locales. Aquí pueden ver las formas de onda del sismo, pues tenemos muchas formas de onda. Esta es una parte nomás de lo que he mostrado de las formas de onda. Aquí ya pueden ver sus funciones de Green de cada una de ellas, calculados por las metodologías que les decía. Respuesta al impulso de un desplazamiento, o sea, esto lo convierto a desplazamiento e introduzco una respuesta al impulso, o sea, pongo una función, por ejemplo, un delta de Dirac y obtengo. En muchos casos pueden no ser ideales, pero me van a servir. ¿Por qué? Porque mi sistema de Bootstrap, que hago todo esto, me va a permitir escoger y cuánto es la media de error. Esto es como el RMS cuando uno localiza los eventos sísmicos. Estamos con un RMS de 0,6, el cual es bueno. No estamos con un RMS alto. Los puntos la curva se va suavizando, digamos, en la cantidad mayor de iteraciones que vamos realizando. El ejemplo, por ejemplo, tenemos la famosa estación de La Paz, enterrada a 100 metros, muy buena, etcétera. Pero tenemos otra estación, por ejemplo, una temporal que fue en Perú, y tenemos otra estación que era temporal de un proyecto que era acá, un proyecto CAUX con la Universidad de Arizona, que era acá en Bolivia, pero estaba instalada temporalmente. Tenemos la señal, todas las posibles señales en las funciones de Green para hacer el mejor misfit, o el mejor fit, perdón. Para encontrar el mejor fit, pues encontramos acá, tanto la componente transversal, en campo lejano a pesar que es pequeño, tiene cierta tendencia de encontrarla mejor, y en la misma estación temporal que era acá en Bolivia. Eso nos lleva a iterar y empezar a localizar y relocalizar el evento muchas veces. Ustedes han visto que tenemos una localización de al menos 20.000 veces. Itera el algoritmo 20.000 veces y nos va mostrando, ya es el proceso en inversión, cuáles son las mejores soluciones. Eso encontrando el menor error, reduciendo los errores. Mientras más colores vivos sean los momentos tensores, pues es la mejor solución. Hacemos un ploteo de Hudson y a partir de cada una de las soluciones resaltamos la que sea la mejor solución y proponemos que que esta solución de momento tensor en cierto grado, en cierta región ubicada, latitud, longitud y una profundidad, se muestre de una manera difusa. ¿Qué es esto? Mientras más oscuro esté todo esto, me indica que la solución es más estable. No tiene tanto, por eso viene su nombre de momento tensor difuso, de que tiene una tendencia. Hay unos planos que ya están indicando cómo ha trabajado todo esto y dónde están moviéndose las tensiones y las tensiones y las compresiones. Pero, sin embargo, es una probabilidad de éxito. Es la mejor probabilidad de éxito. Nosotros pasamos esta información a la gente que conoce más, que tenga mucho más mapas geológicos, más estudios, y le decimos, en esta latitud, longitud, con esta profundidad, esta es la solución de este sismo. Las personas lo interpretan y nos dirán, sí, puede ser inferida a cierta falla, y cruzando con la información de profundidad, nos dirán, así, perfecto, así se está comportando el estrés y la tensión de ese lugar. La aceptación de los misfits, ustedes pueden ver que en la iteración 10.000 ya es mucho más estable, colores más claros, más oscuros, y llegamos como la anterior vez, casi un 0,6 de confianza. Acá nosotros, perdón, me equivoqué en la redacción, con pocas estaciones sísmicas, un sismo de 4.6, recién este 2018, el 20 de diciembre de 2018. Vamos a decirle pocas, ¿no? Solo estoy mostrando nuestras estaciones locales, que son de banda ancha, sus funciones de Green, algunas muy bonitas, otras pueden ser que estén un poco ruidosas, pero que no son despreciables. Una aceptación,
se puede decir de 0,5, incluso mejor que el anterior caso. Las estaciones locales, campo cercano, ven cómo la línea roja se adapta en nuestra estación e incluso en campo lejano se adapta. La misma iteración empieza a iterar y empieza a sacar los mejores valores, las mejores soluciones. El diagrama de Hudson, vamos viendo cuál de estos va a ser, resaltamos la mejor solución. Y si ven con el anterior caso, pues aquí todavía hay un grado de incertidumbre, pero para la cantidad de estaciones, esta solución sí es más aceptable. Vale decir que aquí hemos utilizado bandas anchas, cortos periodos, y no hemos llegado a más de 18 estaciones, si no estoy mal, que para hacer un momento tensor es relativamente poco, pero nos da una respuesta y una tendencia. Para no aburrirlos más, en las discusiones iniciales que todavía estamos, integramos todas las metodologías posibles de inversión, aplicamos esa técnica BABO que le llamamos Bayesian, el Bayesian, la optimización de Bootstrap y Bayesian, perdón, que es robusta e integra los modelos. Mientras más oscura sea la esfera, podemos tener más certidumbre y podemos integrar lo que es campo cercano y campo lejano. Esto nos va a permitir conocer mejor y caracterizar mejor los momentos tensores. Y a todo esto lo estamos aplicando en lo que es casi ya una rutina diaria. Para sismos arriba de 3, 7 en este instante, dependiendo de la cantidad de estaciones que han escuchado, tanto en campo cercano y en campo lejano. Espero no les aparezca muy aburrida la presentación, pero estamos trabajando en este paper y yo creo que hasta fin de año ya lo presentamos con muchos más datos. Esto es una pizca de los datos que estamos probando muchos sismos, tanto de subducción como corticales. Gracias. Muchas gracias por tu presentación, Gonzalo. Ha habido comentarios en el Facebook de interesante, muy novedoso, etcétera, pero no hay preguntas. Igualmente acá, lo que yo quería preguntarte es, todo esto está dentro de la teoría de inversión, ¿verdad? No Sí, sí, conocía en detalle lo que has mencionado, pero evidentemente es una teoría de inversión. sí, sí, sí. Es para la inversión de momentos tensores, ya Claro, sea en dominio del tiempo o la frecuencia. claro, porque la filosofía que presentaste al principio entra justamente dentro del método científico, ¿no? Que también es la teoría de inversión. Sí, 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 sí. Qué bien, Solo si me permites, ahí es, por ejemplo, cuando invertimos en el dominio de la frecuencia, tienes que contar con sensores estilo nanometrics, un decirte, una relación señal-ruido muy buena y el sismo tenía que ser un fuerte, vale decir, incluso moderado para arriba. Te hablo de 4 o claro, 5 para arriba, MW. claro, Si es lo mismo en la inversión por dominio del tiempo, necesitas encontrar muy buena distribución azimutal para poder trabajar con esto. Te hablo de que tienes que tener cubierta la región, ya sea con estaciones temporales o sea estaciones permanentes, y el sismo tiene que ser de magnitudes elevadas. Si vamos a trabajar con amplitudes, tienes que tener una buena cobertura azimutal y una calidad de señal de ruido igual alta. Estas metodologías de la teoría de inversión te discriminan, si vale el término un poco, porque no puedes decir en el caso de Bolivia, tenemos estaciones de corto periodo, inversión en frecuencia y en dominio del tiempo te van a rechazar. Directamente no va a ser compatible y si solo tienes una componente. Si tienes 3 componentes, puedes trabajar algo, pero generalmente te lo rechaza por el ancho de banda. Entonces, como que trabajas con otros algoritmos de SNOC o de Draeger, que son buenos, pero te dicen que por lo menos deberías tener al menos 3 bandas anchas. ¿Qué pasa si por algún motivo no tienes 3 bandas anchas en ese momento y solo tienes cortos periodos? Ahí entra correlaciones, que puedes correlacionar las formas de onda y empezar a mejorarlas. Antiguamente Draeger y SNOC no hacían eso, ahora lo están investigando igual. Y con lo que estamos trabajando era plantearnos esto. Tienes pocas estaciones, tienes sismicidad, no puede ser mucho, pero tienes sismicidad. ¿Y cómo te das una certidumbre de que tu mecanismo focal o momento tensor esté bien hecho? Entonces ahí entra lo que es el autoaprendizaje, con lo que es el bootstrapping claro. y también lo que es los procesos bayesianos. Tengo algún sismo fuerte, por decirte, tengo un 6.6 en Aikile, pero el sismo que les mostraba primero es 20 kilómetros más al norte de Aikile, un 4.3 del 2018, y ya tengo una tendencia, sé cómo se está comportando. Entonces todo eso le doy al sistema, ¿no? Ujú.
Muy interesante, Gonzalo. También de repente es una forma muy interesante y moderna de medir la calidad de tu red y de tus datos, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, muy interesante. Bueno, Gonzalo, ha sido un placer realmente escucharte. Hemos tenido problemas con tu charla por cuestiones ajenas a ti y creo yo te Oh, agradecemos infinitamente el tiempo que te has dado para esto. Y es un tema verdaderamente impresionante, fascinante. Te felicito también por la actividad que estás desarrollando y esperaremos la publicación. claro, gracias, Leandro, de verdad, gracias por el tiempo y la paciencia. Acá te Saludos están a todos. agradeciendo, Lisbeth Velarde te está agradeciendo y te dice Ah, muchas gracias por la gracias. presentación, Gonzalo. Gracias, Lisbeth, saludos. Saludos a Bueno, Perú. gracias. Bien, Gonzalo, buenas noches, muchas Buenas gracias. noches, que Fuerte vayan abrazo. bien, gracias. Igualmente. Chao, Leandro. Chao, chao.